Desde el portal de la Asociación de la Prensa Uruguaya estamos hoy en contacto con Sergio Rodríguez, que es abogado, militante blanco, se define con identidad wilsonista, es de Paysandú y ha estado muy presente últimamente en algunos eventos y también en redes sociales, porque bueno, ha destacado que siendo nacionalista tiene una postura con respecto a la ley de urgente consideración, que fue lo que quisimos compartir y entender un poco más en esta jornada. Sergio Rodríguez, muy buena jornada y gracias por atendernos. Bueno, por favor, el agradecido soy yo, Álvaro, que nos permites tener esta instancia de entrevista y poder nos da un espacio para poder seguir divulgando esto que estamos interpretando nosotros desde nuestra humilde postura de lector, digamos, de haber estudiado, de haberme interiorizado un poco en lo que es los contenidos de la LUC, los contenidos que van a referéndum. Bien, como tú decías, yo encabecé una agrupación blanca acá en Paysandú para las elecciones internas, que por cosas del destino, en principio la idea era apoyar a Alonso, a Verónica Alonso. Después ella se bajó de la precandidatura y quedamos enganchados ahí junto a otros, una cantidad de dirigentes apoyando a Juan Sartori. Y bueno, después la historia ya se conoce. Salió como representante del partido para la carrera presidencial, la calle Pou. Y bueno, y ahí seguimos nosotros. Dentro de la 404 hicimos acuerdo, y esa parte de la historia a mí me interesa destacar el punto concreto relativo a la ley de urgente consideración, que en aquella época de las elecciones no se manejó el articulado, no se conocía el articulado. Por eso hoy cuando nosotros escuchamos decir a los voceros del gobierno que la gente, ellos manejan este discurso, ¿no? La gente nos votó para esto, la gente quería esta ley, y yo entiendo que en realidad eso no es verdad, porque no puede manejarse la información de esa manera, porque uno, si no conoce el articulado de un texto que se va a convertir en ley luego, no puedes votar de manera consciente, ¿me explico? O sea, no se sabía, eso es falso decirlo así. Después, el proyecto recién se divulgó en febrero del 2020, cuando ya estaba todo, los resultados de las elecciones ya estaban consumados. Claro, y ¿cómo fue ese proceso primero de volcar a la militancia del Partido Nacional? ¿Qué es lo que llamó la atención de Sergio Rodríguez en el Partido Nacional y qué es lo que termina desencantando? Digo, con respecto a esta visión de la LUC. Bueno, toma contacto entonces usted con una realidad que no se esperaba encontrar. Sí, sí, es cierto. Bueno, para hacerlo lo más breve posible, en el 2019, los primeros meses, yo me subí a un eslogan, digamos, a un movimiento, a una idea de que propugnaba el cambio, de que había que cambiar. Y bueno, yo era nuevo en política, nunca había hecho política activa, ¿verdad? Si bien uno se interesaba, bueno, a través de las noticias y eso, como cualquier ciudadano, nunca había hecho política activa. Y ahí tenía un vínculo, no una amistad, pero sí un vínculo cotidiano con Verónica Alonso, y bueno, esa inquietud de aportar al cambio nos llevó a hacer eso que decíamos al principio, formar una agrupación, participar en las elecciones, bueno, todo eso, lo que contaba antes. Después, en el 2020, transcurrió ese año con cierta tranquilidad. Yo me quedé de alguna manera alejado de la política, me dediqué a mi trabajo como defensor de oficio plenamente, nada más que a eso. Pero después del inicio de este año sucedieron algunas cosas que a mí me chocaron personalmente. Básicamente fueron dos: el hecho de que no le hayan concedido la cadena de medios al movimiento, ya cuando llegaban juntadas cerca de 400.000 firmas, creo, si mal no recuerdo, un poco más, y el movimiento consideró útil solicitar al gobierno poder utilizar esa herramienta de difusión, muy legítimo y válido, ¿no? Para que la gente pudiera divulgar mejor los contenidos de la propuesta de referéndum, y el gobierno se lo rechazó. Después hubo otro elemento que a mí me chocó mucho, porque no era lo que queríamos para un gobierno del Partido Nacional, que bueno, que dirige el Partido Nacional, pero que forma parte de una coalición. Fue el hecho de que no le extendieran el plazo para la presentación de las firmas. ¿Se acuerdan? ¿Te acordás tú, Álvaro, la audiencia, que cuando se iban a dar las elecciones departamentales,
se movió el plazo de la elección, o sea, se pudo articular ahí un acuerdo político macro que abarcó a todos los partidos, movieron la fecha de llevarse a cabo las elecciones departamentales, por aquel tema de la pandemia, de la emergencia sanitaria. Pero en cambio, a este movimiento social, que es más amplio que el Frente Amplio, ¿verdad? Está el PIT-CNT, colectivos sociales, organizaciones feministas. Uno no puede identificar este movimiento con un determinado partido político porque es un error. Y le digo más, hay más dirigentes blancos, hay más correligionarios en otros departamentos, en Rivera, en Tacuarembó, en Artigas, que están firmemente también en la postura nuestra de que interpretan de que la LUC es regresiva y retrocede en derechos, y bueno, todo lo que ese análisis que nosotros hacemos, ¿no? Están de acuerdo. Y bueno, esos dos hechos, el hecho de no haberle dado la cadena nacional al movimiento y el hecho de no haber extendido el plazo para la presentación de las firmas, a mí me chocó. Yo ahí fue que hubo un proceso interno de que me llevó a decidir dar el paso de militar activamente. Nosotros nos unimos a la campaña de recolección de firmas muy sobre el final, cuando faltaban 2 semanas para que venciera el plazo, allá por fines de junio. Y bueno, la verdad que, déjeme decirle, se me ponía la piel de gallina, porque la emoción que despertaba a alguien que venía, de alguna manera venía de afuera, porque yo conocía a todos esos militantes, los estaba conociendo ahí, por la garra que le ponían cuando iban a juntar las firmas, cuando salían a las barriadas, cuando iban casa por casa, que si faltaba un código de la credencial volvían, que uno le decía, mi hermano quiere firmar, pero sale a las 12 de la noche, y a las 12 de la noche se iba a buscar esa firma. La verdad que esa etapa fue emocionante porque me permitió ver desde adentro algo que muchos no se explican todavía, que es el factor militancia que tiene este movimiento, que no lo tiene no lo tiene la derecha, y que sin duda va a ser bien importante en la definición de este referéndum. ¿No? Me animaría a decir que va a ser desequilibrante. Ese factor militancia que saca esa garra, esa rebeldía del uruguayo, de ir por más, y cuando la cosa se pone más difícil, parece que más rebeldía ponen. Y así fue, ¿no? Que los últimos 15 días se juntaron más de 100.000 firmas. Una cosa realmente increíble, pero no para quien lo vio de adentro, no para quien vio cómo se movía la gente con el amor que le ponía a esa actividad, que se compraban lapiceras, se compraban las almohadillas, se compraban la tabla para apoyar el propio militante se lo compraba, ¿no? Eran, como dice Fernando Pereira, eran actos de amor hacia el movimiento, el hecho de desinteresadamente ir por más y firma y juntar otra firma, para poder lograr lo que se logró. Fíjese, el otro día en el velódromo yo veía a la gente y me decía a mí mismo, habría que felicitarlos uno por uno, allí en el velódromo cuando se hizo el acto de lanzamiento de la campaña, porque toda esa gente que estaba ahí, más, por supuesto, muchos más que no pudieron ir o en el interior del país, fueron los protagonistas de esa gesta de juntar esa cantidad enorme de firmas para que en estos días no estemos padeciendo otra suba de combustibles, porque son hechos que están relacionados de manera directa y que tienen que ver uno con el otro. Hoy por hoy el factor referéndum está incidiendo en las decisiones de gobierno. Fíjese usted el poder que tiene la gente cuando se organiza y cuando impulsa una movida así con argumentos, con razones, bien hecha, digamos, incide en las decisiones de gobierno, porque ya van 2 meses sin aumento de combustibles y no es por otra cosa que por el movimiento pro referéndum, por el movimiento para anular 135 artículos de la LUC. Por eso el Entiende otro que día esta estábamos ahí. decisión, entiende que esta decisión de no subir los combustibles en este momento está directamente relacionado a una campaña electoral, digamos, a posicionarse de determinada forma. No, pero sin duda, porque si el gobierno fuera coherente con la norma que él mismo aprobó, el criterio para modificar el valor de los combustibles, que es el artículo 235 de la LUC, por ese criterio que él mismo se fijó, ya tendría que haber subido los combustibles en el mes pasado y ahora este mes de nuevo. O sea que, y además, bueno, con la consecuencia que atrae, que apareja la suba de los combustibles, ¿no? Que suben todas las cosas que integran la canasta familiar de alimentos, ¿no? Que es lo más esencial, además de que sube todos otros elementos. Y eso hubiera hecho la vida un poco más difícil todavía de lo que es para muchísimos uruguayos, ¿no? Qué importante que es
qué importante que está haciendo ese movimiento de 800.000 firmas para que el gobierno empiece a mirar de otra manera para este lado. Porque lo empieza a mirar de otra manera. Yo no diría que es temor, pero sí diría que es respeto. Es respeto en el punto de que el gobierno ve que así como va, esta norma no le está resultando útil, no es la mejor manera de manejar la política de suba de precio de los combustibles, y le está dando la razón a quienes se impulsan el referéndum. Le está dando la razón porque esa forma ese criterio de subir el precio de los combustibles es un criterio puramente económico, sin consideración de finalidades sociales que tiene que tener un gobierno, ¿no? Que se precia de proteger a población vulnerable, a población con apuros económicos. ¿Y cuáles son los aspectos de la ley de urgente consideración que usted considera más perjudiciales? Al principio de este año, cuando pasó ese proceso de tomar la decisión de apoyar el movimiento de la firma, nosotros empezamos a leer la LUC. Y claro, siempre decimos, el hecho de haber estudiado en la universidad pública nos da elementos que nos facilitan buscar la información, que de pronto el ciudadano común capaz que no le llega o no tiene los medios. Pero justamente ahí está el rol nuestro de apoyar en la militancia, apoyar en lo que podamos para divulgar, de alguna manera transmitir eso que aprendimos. Por ejemplo, en todas las normas hay retroceso, en todas, en la 135, nosotros, es increíble, es insólito, pero no hay una que uno pueda decir, no, esta capaz que no habría que haberla incluido para anular. Pero déjenme decirle que en los 135 artículos no hay ninguna que podamos salvar de una crítica negativa. Y en todas las materias hay inconstitucionalidades. Hay en las de seguridad, hay en las de educación, está plagado de inconstitucionalidades. Ya la propia LUC es inconstitucional, porque hay una norma ahí escondida en la Constitución que dice que el gobierno puede enviar proyectos de ley con declaratoria de urgente consideración que acorta los plazos para el tratamiento del proyecto de ley, uno por vez, ¿no es cierto? Uno por vez. Lo dice el artículo 168, numeral 7, literal A de la Constitución. Pero acá en la LUC se modifican materias diferentes, porque son materias de economía, materias de vivienda, materias de portabilidad numérica, materias de seguridad, y dentro de la materia de seguridad, por ejemplo, se modifican varios códigos. O sea, se modifican más de 40 leyes de una sola vez. Entonces ahí nosotros encontramos que ya de salida la LUC es inconstitucional toda, integralmente, por haber violentado esa norma constitucional. Después, cuando uno va y analiza artículo por artículo, por ejemplo, ahora modificaron la detención para identificación, ¿no? De que la policía pueda detener a una persona para pedirle la identificación en la calle. Antes de la LUC, esta norma tenía ciertos límites, no es totalmente discrecional del policía que podía parar a cualquier persona. El criterio para poder detener a alguien para averiguación tenía que tener una correspondencia de la persona, que tenía que tener un parecido, un perfil de alguien que pudiera estar requerido. ¿Me explico? O sea, no podían detener a cualquiera. Se podía detener a una persona, pero para detenerla, esa persona tenía que tener determinadas características que la hicieran similar o asimilable a alguien que estuviera buscado por la policía, ¿no? Para decirlo sencillo. Alguien que fuera sospechoso de algo. Ahora, con el cambio que hizo la LUC en esa disposición, se puede detener a cualquier persona. Se puede detener a cualquier ciudadano, y si el ciudadano se niega a identificarse, o de pronto la cédula está en mal estado, o el policía no es legible el nombre, el número de esa cédula, la persona puede ser detenida hasta por 2 horas, por esa situación, ¿no? Y uno puede decir, bueno, pero ¿cuál es el problema de que nos pidan identificación en la calle si no es la persona que hace las cosas bien? Bueno, sí, dicho así, sí, pero estas normas que se les da a la policía, que la policía es el organismo, el instituto que tiene el monopolio del uso de la fuerza, tiene que serse muy estudiado, hay que ser muy delicado en las facultades que se le dan, porque siempre está esa tendencia a ir un poquito más lejos, a ir un poquito más, siempre está la tendencia al abuso, digamos. Cuando el policía no está bien capacitado, no está bien preparado, siempre está esa posibilidad de abusar de la fuerza que se tiene. Y a la vista está que hay una denuncia hace unos meses, la Asociación Gremial
de defensores de oficio hizo una denuncia pública y que tomó estado público en la Suprema Corte de Justicia, denunciando abusos policiales, ¿no? Abusos en las comisarías, abusos en los interrogatorios. Y bueno, lo que nosotros agregamos a todo este análisis es que hoy por hoy la policía no está funcionando acorde a las facultades que le da la LUC, por el factor referéndum. Yo pienso y estoy convencido de eso, que la policía en general, en el nivel de los mandos, están de alguna manera condicionados por el factor referéndum. Ahora, si el referéndum, vamos a suponer, hacer una imaginación, si el referéndum se perdiera, bueno, ahí yo no quiero saber lo que va a ser el funcionamiento de la policía con todas estas normas, con todas estas potestades que le dan, y sin ninguna limitación si el referéndum se perdiera, ¿no? Por eso es que nosotros cada día más firme la decisión de convocar, invitar a los ciudadanos blancos, colorados, cabildantes. El otro día se sumó un dirigente del Partido de la Gente, de Artigas, decidido a apoyar el movimiento de anulación de los artículos, convocando a toda esa ciudadanía, por supuesto a la gente de izquierda también, pero la necesidad de que estos artículos se anulen, se deroguen, porque de no derogarse después y de perderse esta chance, la verdad que sería muy complicado la vida ciudadana con la policía, con estas facultades que tiene, ¿no? En la charla, usted mencionaba en un momento el tema vivienda. Como persona del interior que de pronto pueda tener una visión más cercana a lo que es el Instituto de Colonización, no necesariamente, pero posiblemente sí. ¿Cómo ha visto toda esta discusión que se ha procesado en estos meses con respecto al tema colonización y al tema vivienda, que estaba directamente relacionado? Lo que pasa que nosotros enfocamos hacia los mensajes que el gobierno da, mensajes que son, no son reales, no se ajustan a lo que dice la norma. En materia de colonización hay un debate que es la LUC y los dos artículos que van a referéndum. Y después lo que es extra LUC, que son las normas que instrumentan un trasiego de fondos desde colonización para resolver otro problema que es el de los asentamientos. ¿Tá? Es un tema de política de Estado que tomaron una decisión de sacar fondos de ahí para resolver el problema de los asentamientos. Pero si nos centramos en lo que dice la LUC, los dos artículos que van a referéndum, va en lógica con la política general del gobierno de desmantelar todo lo que es público. Porque así como dijeron que tenían que asociar el Portland porque daba pérdida y ahora resulta que no da pérdida el Portland, de 15 días atrás daba pérdida, ahora es lo que les da espalda al gobierno para no subir los combustibles, ¿no? Porque esa es la explicación que dan. Y en el tema de colonización, concretamente, desafectan más de 100.000 hectáreas de campo del Instituto de Colonización, los sacan del régimen jurídico de colonización. Y la segunda modificación que hace es flexibilizar las obligaciones de los colonos. La más importante es la de vivir en el predio. Entonces, mire que esta ley tiene un propósito súper noble, un propósito innato a un país donde prácticamente se sostiene con la actividad agrícola ganadera, una ley que viene de la década del 40. Modificar eso es prácticamente como sacarle la cédula de identidad al instituto, porque colonización, la palabra lo dice, es colonización, es que la persona colonice un lugar, se quede, se asiente, se radique, por un montón de cosas, motivos válidos y beneficiosos para el desarrollo del país, que la gente se asiente en el medio rural, que se dedique a ese tipo de actividades, y además, por supuesto, de facilitar el acceso a la tierra para gente que no dispone de capitales para comprar campos, en fin. Bueno, esas finalidades se están viendo puestas en tela de juicio de alguna manera por las normas de la LUC, porque le quita la obligación de la persona de vivir en el predio y porque además saca del régimen jurídico de colonización más de 100.000 hectáreas de campo, ¿no? La consulta que me surge en este momento es, cuando usted decía que la militancia había arrancado pensando en un necesario cambio, ¿no? Es decir, bueno, yo entendí que había necesidad de cambiar. ¿Cuáles eran esos aspectos de la vida política del país que usted veía necesario cambiar en ese momento?
Bueno, en aquel 19, el año que arrancó la movida de las elecciones internas, nosotros interpretábamos que había que hacer un viraje en algunos temas, sobre todo de seguridad, que veíamos que no se afrontaba de la mejor manera, no se podía abatir el aumento de los delitos, el aumento de la delincuencia, no se estaba encarando de la mejor manera, por lo menos para ese movimiento de opinión, ¿no es cierto? En el cual uno se subió ahí. Acuérdense que yo me había acercado a Verónica Alonso, había ahí una comisión de seguridad en la que se habían diseñado algunas propuestas. Por ejemplo, una, si mal no recuerdo, la de implantar como obligación que el recluso trabaje, y hoy es una de las normas que está ahí en la LUC, se recogió esa iniciativa, y bueno, un poco pasaba por ahí, inquietudes que se transmitían en ese movimiento, de que después de 15 años era necesario la alternancia, era necesario dar oportunidad a otro, había también una interpretación de que había un perfil muy verticalista del gobierno. ¿Se acuerda que hablaba la gente de soberbia de algunas autoridades del Poder Ejecutivo? Bueno, era un poco lo que se conocía, lo que se conversaba en aquel tiempo, ¿no? Pero ahora el tiempo pasó, el Partido Nacional obtuvo el objetivo, y está haciendo todo lo que decía que no había que hacer, porque hay un perfil predominantemente presidencialista, que no era lo que se buscaba. Hay un perfil también que está borrando con el codo lo que con la mano decía que no tenía que hacerse. Y arrancó con la LUC, que es una ley de casi 500 artículos, con declaratoria de urgente consideración, reduciendo los plazos de debate. He visto por ahí placas que dicen, sí, porque al Parlamento fueron más de 40 delegaciones. Yo tuve oportunidad de leer, porque ahí fui donde fui a estudiar, las versiones taquigráficas que hay en el Parlamento, que son de acceso público, y las delegaciones tenían 15 o 20 minutos para hablar sobre una cantidad de artículos. Por ejemplo, el Instituto de Derecho Penal tenía 20 minutos para hablar de 120 artículos, pero eso es imposible, porque apenas le da para hablar de uno, y si puede, si lo puede completar al análisis de un artículo. La central sindical tuvo 20 minutos para hablar sobre la LUC, cuando es una ley que abarcaba pero una cantidad enorme de temas con una profundidad tremenda. Por ejemplo, hablar de las modificaciones de educación, de cómo perjudica los derechos laborales de la carrera docente. Había un montón de temas para hablar. Eso no fue debate, eso fue un desfile de delegaciones en el Parlamento que iban, dejaban un mensaje y después los legisladores le decían, bueno, si tiene algo por escrito nos deja y después lo vemos. Y así fue que se aprobó la LUC, así fue, y está en la esencia de la LUC, es el autoritarismo. O sea que cuando no se le negó la cadena de medios, había autoritarismo. Cuando no se le extendió el plazo para presentar las firmas, había autoritarismo, verticalismo, y bueno, por eso es que nosotros confiamos en este movimiento social, y hoy se empiezan a ver los resultados, ¿no? Se empiezan a ver los resultados porque se incide en la decisión de no subir el precio de los combustibles, ya lo que muestra, no sé si temor, pero por lo menos el gobierno está mostrando una actitud de respeto, y está la posibilidad, lo ven muy cierta la posibilidad de perder el referéndum. Usted hoy decía, bueno, no quiero pensar lo que puede llegar a pasar si se pierde el referéndum, hablando en materia de seguridad. Y más de una persona que comparta este video, que pueda estar escuchando en su momento, se puede preguntar, y en el caso contrario, ¿qué es lo que me asegura si se aprueba el referéndum? Primero que nada, se aprueba el referéndum, un montón de normas que le dan discrecionalidad a la policía no van a estar vigentes. Esas normas se van a erradicar del ordenamiento jurídico. Si se aprueba el referéndum, se va a derogar el plazo de 4 horas que tiene la policía para dar cuenta al fiscal de un hecho con apariencia delictiva. El plazo establecido es de 2 horas. Y la gente podrá decir, bueno, ¿qué diferencia hay? 2 horas, 4 horas. Y hay mucha diferencia, porque por la característica de los delitos que acontecen en el Uruguay, son delitos contra la propiedad, delitos callejeros, en ese plazo de 4 horas se puede hacer mucho, y la policía no puede tener tanta discrecionalidad para decidir por sí, sin control de nadie,
si avisa o no avisa al fiscal, porque eso es otro punto, es muy chiquito, es muy menor, pero está ahí en la LUC, el hecho de que da cuenta al fiscal si quiere, y si no quiere no da cuenta, decidiendo ella misma, sin control de nadie, en ese plazo de 4 horas. Esa norma se va a derogar, no va a estar vigente.